Nunca pensé que las palabras de mi propio hijo me dolerían más que el día que enterré a su madre con mis propias manos. Pero ahí estaba yo, temblando de rabia en la entrada de mi casa, viendo cómo él y esa maldita víbora que llama novia subían al taxi que yo mismo había pagado, rumbo al aeropuerto para un viaje que yo mismo había financiado con el sudor de 30 años de trabajo, mientras sus últimas palabras me atravesaban el alma como vidrios rotos. Ya era hora de que hicieras algo útil con tu miserable vida, viejo patético. Sebastián ni siquiera me miró cuando lo dijo. Solo se rió con ella, como si acabara de contar el chiste más gracioso del mundo. Como si yo fuera la broma, como si mi existencia entera fuera solo un medio para financiar sus caprichos. Valeria me guiñó el ojo mientras se alejaban, como diciendo ganamos otra vez perdedor. Todo este infierno comenzó hace 6 meses, cuando mi mundo ya estaba hecho pedazos. María había muerto apenas 8 meses atrás, después de una batalla de 2 años contra el cáncer que nos dejó no solo con el corazón destrozado, sino también financieramente arruinados. Los tratamientos, las medicinas experimentales, los viajes a hospitales especializados, había gastado hasta el último peso que tenía tratando de salvarla. Cuando María murió, Sebastián no lloró en el funeral. No, estaba demasiado ocupado consolando a Valeria, quien sollozaba dramáticamente como si hubiera perdido a su propia madre, cuando en realidad apenas había cruzado 10 palabras con María en 2 años de relación. Pero yo estaba tan hundido en mi propio dolor que no vi las señales de alarma. La primera vez que vinieron a pedirme dinero después del funeral, yo todavía estaba en shock. Sebastián entró a la casa donde su madre había muerto, donde yo todavía podía oler su perfume en las almohadas, y lo primero que dijo no fue, ¿cómo estás, papá? ¿O te extraño mucho? No, lo primero que dijo fue, papá, necesitamos que nos ayudes con el alquiler. Valeria se quedó parada detrás de él, examinando la casa como un tasador, como si estuviera calculando cuánto podría sacar de cada objeto. Más tarde me enteré de que eso era exactamente lo que estaba haciendo. ¿El alquiler?, pregunté, confundido. Pero si ustedes viven en el departamento de los padres de Valeria. Nos echaron, respondió Sebastián, evitando mi mirada. Dijeron que ya éramos muy grandes para estar viviendo gratis. ¿Y no pensaron en buscar trabajo? Fue Valeria quien respondió, con esa sonrisa falsa que después aprendería a odiar. Ay, Roberto, no seas anticuado. Los jóvenes de hoy no podemos trabajar en cualquier cosa. Tenemos que encontrar algo que vaya con nuestro estilo de vida. Su estilo de vida. Como si fueran influencers millonarios en lugar de 2 parásitos de 25 años que nunca habían trabajado un día en sus vidas. Pero yo, como el idiota sentimental que era, les di el dinero. 2,000 pesos para el depósito, 1,500 para el primer mes. María acababa de morir. Yo me sentía culpable por todo, y pensé que al menos podía ayudar a mi hijo en su momento de necesidad. Ese fue mi primer error. El segundo fue no darme cuenta de que momento de necesidad se había convertido en su estado permanente. Cada mes venían con una nueva emergencia. Que si la heladera se rompió, que si necesitaban ropa para una entrevista de trabajo que nunca llegaba, que si Valeria tenía una oportunidad de negocio que requería una pequeña inversión, y cada vez yo pagaba, porque cada vez Sebastián me recordaba lo sola que estaba, lo difícil que era para ellos como pareja joven, lo orgullosa que estaría María de verme apoyando a nuestro hijo. Usar la memoria de María para manipularme se convirtió en su arma favorita. Mamá siempre decía que la familia se ayuda, me decía cada vez que yo dudaba. Mamá no querría que me viera sufrir, y yo como un estúpido caía cada vez. Pero las cosas empeoraron cuando se mudaron. Un día llegaron con cajas, sin avisar, sin pedir permiso. Papá, me dijo Sebastián mientras entraban como una invasión, decidimos mudarnos acá por un tiempo, solo hasta que nos estabilicemos. ¿Mudarse acá? ¿A mi casa? Es muy grande para ti solo, intervino Valeria, ya dirigiendo a 2 tipos que no conocía para que subieran sus cosas al cuarto de huéspedes. Además, así podemos ayudarte con los gastos. Ayudarme con los gastos. Esa fue la mentira más grande que escuché en mi vida. En los 4 meses que vivieron conmigo, no pusieron un peso para nada, ni para la comida, ni para los servicios, ni para el papel higiénico, pero sí se las arreglaron para usar mi casa como su hotel personal. Valeria se apropió de mi sala como si fuera suya, redecorándola con sus mejores vibraciones. Botó las fotos de María porque daban energías negativas, y las reemplazó con plantas que nunca regó y que yo tenía que mantener vivas.
Sebastián convirtió el garage en su estudio de arte, llenándolo de basura que llamaba proyectos creativos, pero que solo eran pretextos para no buscar trabajo. Y yo trabajaba doble turno en la fábrica para mantener a estos dos parásitos mientras ellos se quedaban en casa, explorando sus pasiones. Llegaba a las 10 de la noche, muerto de cansancio, y los encontraba en mi sala viendo Netflix, comiendo la comida que yo había comprado, sin siquiera levantar la vista para saludarme. ¿Qué hay de cenar? Era lo único que me preguntaba Sebastián cuando llegaba. No, ¿cómo estuvo tu día? ¿O necesitas ayuda? Solo ¿qué hay de cenar? Como si yo fuera el empleado doméstico de su relación. Pero la gota que derramó el vaso llegó una noche cuando volví temprano del trabajo porque me había sentido mal. Tenía fiebre, dolores en todo el cuerpo, y lo único que quería era acostarme en mi propia cama. Pero cuando llegué a casa, escuché risas y música viniendo de mi habitación. Mi habitación. La habitación que había compartido con María durante 20 años, donde ella había muerto en mis brazos, donde todavía guardaba su ropa, porque no tenía el valor de donarla. Subí las escaleras con el corazón latiéndome como un tambor, y abrí la puerta. Ahí estaban Sebastián y Valeria, en mi cama, en las sábanas que María había elegido, rodeados de botellas de vino que habían comprado con mi dinero. «Papá», gritó Sebastián, tapándose con las sábanas. «¿Qué haces aquí?» «¿Qué hago aquí? Es mi casa, es mi habitación». Valeria ni siquiera se molestó en cubrirse. Se sentó en la cama, completamente desnuda, con una sonrisa burlona. «Relájate, Roberto. Tu cuarto tiene mejor vista, y nosotros somos jóvenes. Necesitamos privacidad. Salgan de aquí ahora mismo». «Papá, cálmate», dijo Sebastián con esa voz condescendiente que había perfeccionado. «Solo es un cuarto. Además, tú puedes dormir en el sofá». «¿En el sofá? ¿En mi propia casa? Después de trabajar 12 horas para mantener a estos desagradecidos?» Pero lo que me mató fue lo que vino después. Cuando finalmente los saqué de mi habitación, Valeria me siguió hasta abajo y me dijo, «¿Sabes cuál es tu problema, Roberto? Que no sabes cuál es tu lugar. María ya no está. Sebastián ya no es tu bebé. Nosotros somos el futuro de esta casa, y tú eres solo el viejo que paga las cuentas». Esa noche lloré por primera vez desde el funeral de María. No por tristeza, sino por rabia. Por la rabia de haber permitido que estos dos monstruos convirtieran la casa donde había sido feliz con mi esposa en su nido de amor parasitario. Pero aún no había tocado fondo. El fondo llegó 2 semanas después, cuando encontré a Valeria en la cocina con una mujer que no conocía, mostrándole las joyas de María. «Esta fue de mi suegra», le decía con total naturalidad, sosteniendo el anillo de compromiso que yo le había dado a María hace 30 años. «Murió hace poco y nos dejó varias cosas bonitas. Te puedo hacer buen precio». «¿Qué carajo estás haciendo?» Las dos mujeres me miraron como si yo fuera el intruso. La desconocida se fue rápidamente, murmurando excusas, pero Valeria se quedó ahí, con el anillo de mi esposa muerta en la mano. «Estoy vendiendo cosas que ya no usa nadie», me dijo con total tranquilidad. «Está muerta, Roberto. No va a necesitar joyas donde está». Nunca en mi vida había sentido tantas ganas de golpear a alguien. Mis manos temblaban mientras le arrebaté el anillo, sintiendo que me iba a dar un infarto. «¿Dónde está Sebastián?» Fue a entregar unas cosas. Unas cosas. Las cosas de María. Mi hijo estaba por ahí vendiendo los recuerdos de su propia madre para financiar su vida de parásito con esta víbora. Cuando Sebastián volvió esa noche, lo estaba esperando en la sala con una caja que había rescatado de su auto. Adentro estaban las cosas de María que no había alcanzado a vender, sus perfumes, sus libros, sus fotos de cuando éramos jóvenes. «Hijo», le dije, y mi voz sonaba rara, como si viniera de muy lejos. «¿Qué es esto?» «Papá, te puedo explicar. ¿Puedes explicarme por qué estás vendiendo las cosas de tu madre muerta?» «Necesitábamos el dinero», murmuró, sin poder mirarme a los ojos. «Y esas cosas solo te ponen triste. Pensé que era mejor». «¿Mejor? ¿Mejor? ¿Te parece mejor profanar la memoria de tu madre que conseguir un trabajo?» Valeria apareció detrás de él, como siempre que había problemas. «Roberto, no seas dramático, son solo objetos. María no los va a extrañar». Ahí fue cuando algo se rompió dentro de mí. No solo mi corazón, sino algo más profundo. La imagen que tenía de mi hijo, la creencia de que en el fondo seguía siendo el niño bueno que María y yo habíamos criado, la esperanza de que todo esto era solo una mala etapa. «Salgan», murmuré. «¿Qué?»
Salgan de mi casa, ahora. Papá, no puedes echarnos, dijo Sebastián, y por primera vez en meses parecía preocupado. No tenemos a dónde ir. No es mi problema. Pero somos familia. La familia no vende las joyas de su madre muerta. La familia no profana los recuerdos sagrados por dinero. Ustedes no son mi familia. Son dos ladrones que han estado robándome durante meses. Valeria se puso histérica. No puedes echarnos. Tenemos derechos. He estado viviendo aquí meses. Los únicos derechos que tienen son los que yo les dé, y ya no les doy ninguno. Pero claro, no se fueron. Al día siguiente seguían ahí, actuando como si nada hubiera pasado. Sebastián evitaba hablarme, pero Valeria había decidido que la guerra estaba declarada. Comenzó pequeño. Ponía música fuerte cuando yo trataba de dormir. Usaba toda el agua caliente antes de que yo me duchara. Invitaba gente desconocida a fiestas en mi casa sin preguntarme. Pero después escaló. Comenzó a contar mentiras sobre mí en el barrio, diciendo que yo era un viejo amargado que maltrataba a mi hijo. Le decía a todo el mundo que ella era prácticamente mi nuera, que tenía tanto derecho a la casa como yo. Un día llegué del trabajo y encontré la cerradura cambiada. Tuve que llamar a un cerrajero y mostrar los papeles de la casa para poder entrar a mi propia casa. Cuando finalmente pude entrar, los encontré en la sala riéndose con sus amigos. ¿Cambiaron la cerradura?, pregunté, tratando de mantener la calma. Por seguridad, respondió Valeria sin levantar la vista de su teléfono. Han estado entrando muchos extraños últimamente. Sus amigos se rieron. Yo era el extraño en mi propia casa. Esa noche, mientras ellos festejaban en la sala, yo me encerré en mi habitación y llamé a un abogado, pero me dijo que sacarlos sería un proceso largo y costoso, especialmente porque Sebastián era mi hijo y podía reclamar que vivía ahí por derecho familiar. Lo más rápido sería que ellos quisieran irse por su cuenta, me dijo. ¿No hay alguna forma de incentivarlo? Fue entonces cuando se me ocurrió la idea más estúpida y al mismo tiempo más brillante de mi vida. Al día siguiente llegué a casa con una sonrisa que no había tenido en meses. Sebastián, Valeria, les dije, encontrándolos donde siempre, tirados en mi sofá viendo televisión. Tengo una propuesta para ustedes. Se miraron con sospecha. Llevaba semanas sin dirigirles la palabra más que para pelear. ¿Qué tipo de propuesta?, preguntó Valeria. Ustedes siempre se quejan de que no tienen dinero para hacer las cosas que quieren. Yo estoy cansado de discutir con ustedes todos los días. Así que pensé, ¿qué tal si financio el viaje de sus sueños? Los ojos de Valeria se iluminaron como los de un tiburón que huele sangre. ¿Qué tipo de viaje? El que ustedes quieran. Europa, Asia, donde sea. 3 semanas, todos los gastos pagados. Una luna de miel antes de tiempo. Sebastián me miró con desconfianza. ¿Y cuál es la trampa? No hay trampa, solo quiero que sean felices. Y francamente, mentí, creo que un tiempo separados nos haría bien a todos. Durante los siguientes días, los vi planear el viaje con la excitación de 2 niños en Navidad. Europa, decidieron. París, Roma, Barcelona. Hoteles de 5 estrellas, restaurantes caros, compras sin límites. ¿Estás seguro de que puedes pagarlo, papá?, me preguntó Sebastián una noche. Y por un momento pensé que había recuperado a mi hijo, que tal vez, en el fondo, se preocupaba por mí. Estoy seguro, le respondí. Quiero hacer esto por ustedes. Pero entonces Valeria apareció detrás de él y dijo, por supuesto que puede pagarlo. Para eso está, ¿no? Finalmente va a hacer algo útil con su vida. Y Sebastián se rió como si ella hubiera dicho la cosa más inteligente del mundo. Esa risa me siguió durante todas las noches hasta que se fueron. Esa risa y la forma en que me miraban, como si fuera un animal entrenado que finalmente había aprendido el truco correcto. El día de la partida los llevé al aeropuerto. Durante todo el viaje hablaron sobre lo que iban a hacer, los lugares que iban a visitar, las fotos que iban a tomar. Ni una sola vez mencionaron que yo estaba pagando por todo eso con los ahorros de toda mi vida. En el aeropuerto, mientras esperábamos a que saliera su vuelo, Valeria fue al baño. Por un momento estuve a solas con Sebastián, y pensé que tal vez tendríamos una conversación real, que tal vez me agradecería, que tal vez me diría que me extrañaría. «Papá», me dijo, y su voz sonaba extraña. «Sí, hijo, cuando regresemos de este viaje, las cosas van a ser diferentes». Mi corazón saltó. ¿Diferentes cómo? Valeria y yo hemos estado hablando.
Creemos que ya es hora de que hagas algunos cambios en tu vida. ¿Qué tipo de cambios? La casa es muy grande para ti solo. Estás gastando dinero innecesariamente en servicios y mantenimiento. Pensamos que deberías vender y mudarte a algo más pequeño. Sentí como si me hubieran golpeado con un martillo. ¿Vender la casa? Sí, podrías comprarte un departamento chico, y con lo que sobre, podrías ayudarnos a nosotros a comprar algo mejor, algo donde podamos formar una familia. Sebastián, esa casa. Papá, mamá ya no está. Aferrarte a esa casa no la va a traer de vuelta. Es hora de que seas práctico. Ser práctico. Traducción. Es hora de que vendas la casa donde fui feliz con mi esposa para financiar la vida de lujo de mi hijo y su novia. Valeria regresó del baño en ese momento, y pude ver en sus ojos que había sido idea de ella. ¿Ya le dijiste sobre nuestros planes?, le preguntó a Sebastián con una sonrisa dulce. Le estaba explicando, respondió él. Qué emocionante, dijo ella, tomando mi brazo como si fuéramos grandes amigos. Vamos a ser vecinos. Bueno, casi vecinos. Obvio que tu departamento va a ser en una zona más accesible. Accesible. Traducción. Pobre. Cuando anunciaron su vuelo, me dieron esos abrazos mecánicos de siempre. Pero fue lo que dijeron al despedirse lo que realmente me destrozó. Cuídate, papá, me dijo Sebastián, y piensa en lo que hablamos. Cuando regresemos podemos empezar a ver departamentos para ti. Sí, añadió Valeria con esa sonrisa venenosa. Ya era hora de que hicieras algo útil con tu miserable vida, viejo patético. Por fin tu existencia va a tener algún propósito. Y se fueron, riéndose, cargando las maletas que yo había pagado, rumbo a unas vacaciones que yo había financiado, para volver y desarmarme la vida completamente. Pero había algo que no sabían, algo que descubrirían muy pronto. Esa tarjeta de crédito que les había dado tenía un límite de emergencia que podía ser cancelado en cualquier momento. Y yo tenía todos los números de confirmación de sus reservas de hotel. Regresé a casa y me senté en la sala donde Valeria había puesto sus malditas plantas. Una por una, las fui tirando a la basura. Después subí al cuarto de huéspedes y empaqué todas sus porquerías en bolsas de basura. Pero no era suficiente. No después de lo que me habían hecho. No después de haber profanado la memoria de María, de haber planeado robarme mi casa, de haberme tratado como basura durante meses. Agarré el teléfono y marqué el primer número. Buenas tardes, habla Roberto Martínez. Necesito cancelar una tarjeta de crédito inmediatamente. Después llamé al hotel en Roma. Sí, necesito cancelar una reservación. Luego a la aerolínea. Los vuelos de regreso a nombre de Sebastián Martínez y Valeria Ramos, con cada llamada que hacía, sentía que recuperaba un pedazo de mi dignidad. Con cada cancelado que escuchaba, sentía que María sonreía desde donde estuviera. Se habían llevado mi dinero, habían profanado mi casa, habían destruido mi paz. Ahora iban a aprender lo que se siente estar realmente solos en el mundo. Los primeros mensajes llegaron al segundo día. Primero eran confusos, después desesperados, finalmente furiosos, pero yo no respondí ni uno. Los leí todos, disfrutando cada palabra de pánico, cada súplica patética. Papá, la tarjeta no funciona. Papá, necesitamos ayuda. Papá, por favor. Hijo de puta, ¿cómo puedes hacernos esto? Eres un monstruo. Mamá se avergonzaría de ti. Usar la memoria de María fue su error final. Porque María, mi María, la mujer que había trabajado conmigo lado a lado para darle todo a nuestro hijo, habría estado orgullosa de verme finalmente poner límites. Una semana después, cambié las cerraduras de la casa, doné toda la ropa de Valeria a caridad y tiré las obras de arte de Sebastián a la basura donde pertenecían. Por primera vez en meses mi casa volvió a ser mi casa. Los mensajes siguieron llegando durante días, cada vez más desesperados, cada vez más viciosos, pero después de 2 semanas, pararon completamente. Pensé que había terminado, que habían encontrado la forma de volver o que habían decidido quedarse en Europa para siempre. Cualquiera de las 2 opciones me parecía perfecta, pero me equivoqué. La verdadera venganza llegó 3 meses después, cuando recibí una llamada que nunca esperé. Señor Martínez, habla el sargento Rodríguez de la Policía de Buenos Aires. Su hijo Sebastián está detenido y necesita que venga a la comisaría. Cuando llegué, encontré a mi hijo en una celda, demacrado, sucio, con la ropa desgarrada. Valeria estaba en la celda de al lado, llorando histéricamente. ¿Qué pasó?, le pregunté al sargento. Los detuvimos por intento de robo.
Trataron de robar una cartera en el centro. Al parecer llevan semanas viviendo en la calle. Miré a Sebastián a través de los barrotes. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora solo mostraban desesperación. «Papá», murmuró, «por favor, ayúdanos». Por un momento, solo por un momento, sentí pena por él. Era mi hijo después de todo. La criatura que María y yo habíamos amado más que a nuestras propias vidas. Pero entonces recordé sus últimas palabras en el aeropuerto. Recordé los planes que tenían para mi casa. Recordé las joyas de María en las manos de Valeria. «¿Sabe qué, sargento?», le dije, dándome vuelta para irme. «No tengo hijo». Los gritos de Sebastián me siguieron hasta la calle, pero no me detuve. Esa noche, en la silenciosa tranquilidad de mi casa, abrí una botella de vino que María había guardado para una ocasión especial. Brindé por ella, por su memoria, y por haber aprendido, aunque tarde, que el amor verdadero a veces significa dejar que la gente que amas aprenda las consecuencias de sus acciones. Al final, les había dado la lección más importante de sus vidas, solo que ellos todavía no lo sabían.